Hace 240 años, en 1784, Plutón se encontraba en Capricornio. Un tránsito astrológico que tiene una duración aproximada de 20 años y está asociado con transformaciones profundas, poder, estructura, autoridad y el trabajo arduo. Aunque este tipo de influencias son más interpretadas en un contexto astrológico, a nivel histórico, ese periodo de finales del siglo XVIII fue crucial en muchos aspectos. A continuación, te presento 50 hechos históricos que ocurrieron alrededor de 1784, cuando Plutón estaba en Capricornio. Plutón en Capricornio, transformaciones estructurales y de poder. La revolución industrial comienza a tomar forma. En 1765, James Watt perfeccionó la máquina de vapor, marcando el inicio de una transformación monumental en cómo se producían bienes. Esta invención no solo revolucionó la industria textil en Inglaterra, sino que también preparó el terreno para la mecanización en otros sectores. El impacto fue tan profundo que cambió por completo la estructura económica y social, desplazando la economía agraria hacia una economía basada en fábricas y centros urbanos. Este cambio creó nuevas oportunidades, pero también tensiones sociales que serían cruciales en las décadas siguientes. La Guerra de los 7 Años redefine el equilibrio global. Aunque comenzó antes de la entrada de Plutón en Capricornio, su desenlace en 1763 marcó un cambio fundamental. Este conflicto global entre las principales potencias europeas, incluidos Francia, Gran Bretaña y España, culminó con el Tratado de París. Como resultado, Gran Bretaña consolidó su dominio sobre vastos territorios en América del Norte e India, sentando las bases para un imperio global. Sin embargo, las enormes deudas adquiridas por las potencias participantes llevaron a reformas fiscales que desataron movimientos revolucionarios, como el que más tarde se daría en las 13 colonias. La Declaración de Derechos de los Colonos de Massachusetts. En 1770, los colonos en Massachusetts redactaron este documento como un intento de reafirmar sus derechos frente a las crecientes restricciones impuestas por la corona británica. Este acto no solo plantó la semilla de la independencia estadounidense, sino que también simbolizó un enfrentamiento directo contra las estructuras de autoridad tradicionales. Este movimiento representaba el espíritu de transformación asociado con Plutón en Capricornio, una revisión profunda de las jerarquías de poder y la búsqueda de sistemas más equitativos. La Ilustración alcanza nuevas alturas. Durante este periodo, figuras como Rousseau y Voltaire publicaron algunas de sus obras más influyentes. El contrato social de Rousseau, por ejemplo, cuestionó la legitimidad de los gobiernos autoritarios y planteó que la soberanía residía en el pueblo. Este tipo de ideas radicales resonaron profundamente en un contexto donde las estructuras tradicionales se tambaleaban. Plutón en Capricornio alentaba una reestructuración profunda, tanto en el pensamiento como en las instituciones. Expansión del colonialismo británico en la India. Tras la victoria en la Guerra de los 7 Años, la Compañía de las Indias Orientales asumió el control de Bengala, una región clave de la India. Esto marcó el inicio de un dominio británico más directo en el subcontinente, que no solo transformó las estructuras políticas locales, sino que también consolidó a Gran Bretaña como una potencia económica global. Sin embargo, este control trajo consigo tensiones sociales y económicas que repercutirían durante siglos. La exploración de Australia comienza con James Cook. En 1770, el capitán James Cook llegó a las costas de Australia durante su primera expedición al Pacífico. Este evento fue clave para el establecimiento de colonias británicas en el continente, lo que alteró las estructuras de poder en la región y tuvo un impacto devastador en las culturas indígenas locales. Este descubrimiento refleja la esencia de Plutón en Capricornio, la expansión de las estructuras existentes, incluso a costa de sistemas tradicionales. La supresión de los jesuitas transforma el panorama religioso. En 1773, el Papa Clemente XIV disolvió oficialmente la Compañía de Jesús. Este acto tuvo un impacto profundo, ya que los jesuitas eran una de las órdenes religiosas más influyentes del mundo. Su supresión significó un cambio radical en las estructuras de poder dentro de la Iglesia Católica, dejando espacio para nuevas formas de pensamiento religioso y reorganización dentro de la fe. Reformas agrarias en Rusia bajo Catalina la Grande. Catalina la Grande introdujo reformas que redistribuyeron tierras a la nobleza en un intento de consolidar su poder.
Aunque estas reformas fortalecieron temporalmente su control, también sembraron las semillas de futuros conflictos sociales. Plutón en Capricornio simbolizaba el intento de estructurar el poder de manera más eficiente, incluso si esto generaba tensiones subyacentes. Transformaciones urbanas tras el Gran Incendio de Londres. Este evento, aunque traumático, permitió la reconstrucción de la ciudad bajo un diseño más moderno y funcional. Plutón en Capricornio suele estar asociado con la destrucción necesaria para crear algo más sólido y duradero. El auge de la revolución agrícola. Durante este periodo, las innovaciones en la rotación de cultivos y el uso de maquinaria agrícola mejoraron significativamente la productividad en las granjas. Esto no solo alimentó el crecimiento poblacional, sino que también liberó mano de obra para trabajar en las fábricas nacientes de la revolución industrial. El movimiento de independencia en América Latina comienza a gestarse. Aunque aún faltaban décadas para que las colonias españolas se liberaran del control europeo, en este periodo se sembraron las primeras semillas de descontento. La influencia de las ideas ilustradas, sumada a las reformas borbónicas que restringieron privilegios locales, generó una tensión creciente entre los criollos y las autoridades coloniales. Plutón en Capricornio marcaba un ciclo de cuestionamiento de las jerarquías existentes, lo que eventualmente conduciría a los movimientos independentistas. El Tratado de Hubertusburgo pone fin a la Guerra de los 7 años. Este acuerdo, firmado en 1763, consolidó la posición de Prusia como una de las principales potencias europeas. Aunque a menudo eclipsado por el Tratado de París, su impacto en el equilibrio de poder dentro de Europa fue significativo, marcando el ascenso de estructuras estatales más centralizadas y eficientes. La introducción del Stamp Act en las 13 colonias. En 1765, el Parlamento británico aprobó un impuesto sobre los documentos impresos, lo que provocó una fuerte reacción en las colonias americanas. Este acto simbolizó el inicio de una cadena de eventos que conducirían a la Guerra de Independencia. Los colonos, inspirados por ideas de autodeterminación y justicia, comenzaron a desafiar las estructuras de autoridad impuestas desde el exterior. La fundación de la Bolsa de Londres. En 1773 se estableció formalmente esta institución, que se convertiría en uno de los centros financieros más importantes del mundo. Su creación marcó un paso hacia la estructuración de sistemas económicos más sofisticados y centralizados, una característica clave de la energía transformadora de Plutón en Capricornio. El Boston Tea Party y el inicio de la resistencia organizada. En 1773, los colonos en Boston lanzaron al mar cargamentos de té en protesta contra los impuestos británicos. Este acto de desafío simbolizó el creciente descontento con las estructuras de poder existentes y marcó el inicio de una resistencia organizada que cambiaría el curso de la historia. El auge de las logias masónicas. Durante este periodo, las logias masónicas experimentaron un notable crecimiento en Europa y América. Estas sociedades secretas no solo se convirtieron en centros de debate intelectual, sino que también desempeñaron un papel crucial en la difusión de ideas ilustradas que cuestionaban las jerarquías tradicionales. Este fenómeno refleja el espíritu de Plutón en Capricornio, que impulsa la reconfiguración de estructuras establecidas. La expansión del comercio transatlántico. Con el fortalecimiento de las rutas comerciales entre Europa, África y América, este periodo vio un auge en el comercio de bienes como el azúcar, el tabaco y, lamentablemente, los esclavos. Aunque estas actividades fortalecieron las economías coloniales, también generaron tensiones éticas y sociales que culminarían en movimientos abolicionistas más adelante. El auge de la prensa como herramienta política. En las últimas décadas del siglo XVIII, la prensa se consolidó como un medio para difundir ideas revolucionarias y críticas a las estructuras de poder. Periódicos como The Pennsylvania Gazette en América y publicaciones europeas se convirtieron en herramientas clave para organizar movimientos sociales y políticos. Reformas fiscales en Francia. En respuesta a las crecientes deudas del reino, la monarquía francesa implementó reformas fiscales que gravaron a las clases privilegiadas, generando conflictos internos. Aunque estas medidas buscaban fortalecer las estructuras estatales, también desencadenaron una ola de resistencia que culminaría en la Revolución Francesa. El Tratado de Tordesillas revisado en América del Sur.
Durante este periodo, España y Portugal renegociaron sus límites territoriales en América del Sur. Este acto de revisión de estructuras de poder refleja la esencia de Plutón en Capricornio, la transformación y reorganización de acuerdos establecidos para adaptarse a nuevas realidades geopolíticas. El fortalecimiento del absolutismo prusiano bajo Federico el Grande. Durante este periodo, Federico el Grande consolidó su gobierno en Prusia, estableciendo reformas administrativas, económicas y militares que fortalecieron el Estado absolutista. Sin embargo, también fomentó la educación y las artes, reflejando una transformación estructural que equilibraba el poder con una visión ilustrada. Este liderazgo simbolizó el impacto de Plutón en Capricornio, la búsqueda de estructuras sólidas y eficientes que resistieran la prueba del tiempo. La creación del catastro de Ensenada en España. A mediados del siglo XVIII, el Reino de España implementó este sistema para registrar propiedades y calcular impuestos. Aunque comenzó antes del tránsito de Plutón en Capricornio, su consolidación se dio en este periodo. Este catastro marcó un intento de racionalizar y modernizar la administración fiscal, lo que reflejaba el deseo de transformar las estructuras tradicionales de recaudación. La alianza entre los reinos de Rusia y Prusia. En 1774, Rusia y Prusia formaron una alianza estratégica que aseguró un equilibrio de poder en Europa. Este acuerdo no solo redefinió las relaciones internacionales, sino que también consolidó estructuras políticas que perdurarían durante varias décadas. Plutón en Capricornio impulsa estas reconfiguraciones de poder global. El descubrimiento de la máquina hiladora Spinning Jenny por James Hargreaves. En 1764, esta innovación revolucionó la industria textil al permitir la producción en masa de hilo. Este invento simbolizó el inicio de una transformación radical en las economías locales y globales, estableciendo un nuevo paradigma de producción industrial. El motín de Esquilache en España. En 1766, este levantamiento popular en Madrid reflejó el descontento con las reformas impuestas por el ministro Esquilache, quien buscaba modernizar las estructuras económicas y sociales del país. Aunque reprimido, el motín evidenció la resistencia de las masas frente a los cambios impulsados desde el poder. La colonización de Nueva Zelanda por exploradores europeos. A finales de la década de 1760, los primeros exploradores europeos comenzaron a establecer contacto con los maoríes en Nueva Zelanda. Este periodo marcó el inicio de un cambio estructural que impactaría profundamente en la cultura y las tradiciones de los habitantes originarios. La fundación del Banco de Inglaterra como motor de estabilidad económica. Durante este periodo, la institución se consolidó como el eje financiero del Reino Unido, estableciendo políticas que fortalecieron la economía británica en un contexto global. Este avance refleja la energía transformadora de Plutón en Capricornio, centrada en estructuras económicas robustas. La publicación de The Wealth of Nations de Adam Smith. En 1776, Adam Smith publicó esta obra revolucionaria que sentó las bases de la economía moderna. Su propuesta de un mercado autorregulado resonó con las energías de Plutón en Capricornio, que impulsan la reestructuración de sistemas económicos y políticos. La fundación de las primeras sociedades científicas modernas. Este periodo vio el surgimiento de organizaciones como la Sociedad Lunar en Inglaterra, donde se discutían avances científicos y técnicos. Estas sociedades fomentaron una transformación en cómo se entendía el progreso humano, alineándose con el espíritu de cambio estructural de Plutón en Capricornio. La reforma judicial en Austria bajo María Teresa de Habsburgo. Durante su reinado, María Teresa implementó reformas judiciales que buscaban hacer el sistema legal más equitativo y eficiente. Estos cambios ejemplifican cómo Plutón en Capricornio impulsa la transformación de estructuras tradicionales para adaptarlas a nuevas demandas sociales. El inicio de la Revolución Industrial en Gran Bretaña. Este periodo fue testigo de un cambio radical en la producción, el transporte y la economía en general. La introducción de maquinaria impulsada por vapor, como las locomotoras y los telares automáticos, marcó el inicio de un nuevo paradigma económico. Plutón en Capricornio simboliza estas transformaciones profundas que consolidan nuevas estructuras para la sociedad. El Tratado de París y el fin de la Guerra de los 7 Años.
En 1763, este tratado puso fin al conflicto que había involucrado a las principales potencias europeas. Aunque Gran Bretaña salió victoriosa, obteniendo vastos territorios en América del Norte. El costo financiero de la guerra llevó a tensiones que se manifestaron en las colonias americanas y eventualmente contribuyeron a la Revolución Americana. Las reformas militares de Catalina la Grande en Rusia. Catalina implementó cambios significativos en el ejército ruso, modernizando sus tácticas y estructuras. Estas reformas fortalecieron la posición de Rusia como una potencia europea y reflejan la influencia de Plutón en Capricornio al transformar y consolidar las estructuras existentes. La publicación de la enciclopedia de Diderot y d'Alembert. A mediados del siglo XVIII, esta obra monumental recopiló y difundió el conocimiento de la Ilustración. Su publicación marcó un cambio estructural en cómo se transmitía y organizaba el conocimiento, rompiendo barreras y cuestionando las jerarquías tradicionales de autoridad intelectual. El auge de las universidades europeas como centros de conocimiento. Durante este periodo, instituciones como las universidades de Gotinga y Edimburgo se destacaron como líderes en la investigación científica y filosófica. Estas instituciones simbolizaron la reconfiguración de las estructuras educativas para adaptarse a las nuevas demandas del conocimiento ilustrado. El inicio de la explotación sistemática del carbón como fuente de energía. Con el auge de la revolución industrial, el carbón se convirtió en el motor principal de la economía. La minería del carbón, aunque ya existía, se expandió significativamente, marcando el inicio de una transformación energética que impulsaría cambios estructurales globales. La rebelión de Pontiac en América del Norte. En 1763, esta revuelta liderada por nativos americanos contra los colonos británicos y sus aliados simbolizó la resistencia a la expansión territorial europea. Aunque finalmente reprimida, evidenció las tensiones estructurales entre las culturas indígenas y los colonizadores. La reforma agraria en Dinamarca. Durante este periodo, el gobierno danés implementó reformas para modernizar la agricultura, reduciendo la dependencia de la servidumbre y promoviendo la propiedad privada de la tierra. Estas medidas transformaron las estructuras económicas rurales, alineándose con el espíritu de reorganización de Plutón en Capricornio. La fundación de la Escuela de Minas de París. En 1774, esta institución fue creada para formar ingenieros especializados en minería y metalurgia. Su establecimiento marcó un paso importante hacia la profesionalización y modernización de la industria minera, clave para el desarrollo económico europeo. La expansión del sistema postal en Europa. Durante este periodo, muchos países europeos modernizaron y expandieron sus servicios postales, facilitando la comunicación y el comercio. Este avance técnico y organizativo refleja el impacto de Plutón en Capricornio al consolidar y mejorar las estructuras esenciales para la sociedad. La Declaración de Independencia de las 13 colonias en América. En 1776 se proclamó la independencia de las 13 colonias de América del Norte respecto a Gran Bretaña. Este acto no solo marcó el nacimiento de una nueva nación, sino que también representó un cambio radical en la estructura política global. El espíritu de Plutón en Capricornio se reflejaba en el deseo de romper con sistemas de poder antiguos para establecer estructuras autónomas y organizadas. El auge del comercio triangular y su impacto económico. Aunque el comercio triangular entre Europa, África y América llevaba siglos en funcionamiento, en este periodo alcanzó su máxima eficiencia. Los bienes manufacturados europeos, los esclavos africanos y los productos agrícolas americanos movieron economías enteras, consolidando estructuras globales de comercio que transformarían el mundo económico. La promulgación de la Ley de Navegación en Gran Bretaña. Estas leyes, reforzadas durante este periodo, establecieron regulaciones estrictas sobre el comercio marítimo, asegurando que la economía británica controlara las rutas comerciales. Aunque estas leyes fortalecieron las estructuras económicas británicas, también provocaron descontento en las colonias, reflejando las tensiones de Plutón en Capricornio entre consolidación y resistencia al poder. El redescubrimiento de Pompeya y Herculano. Durante el siglo XVIII,
Comenzaron las excavaciones en estas ciudades romanas, enterradas por la erupción del Vesubio en el año 79. Este evento despertó un interés renovado en la arqueología y la historia antigua, sentando las bases para la estructuración moderna de la disciplina. La publicación del Contrato Social de Rousseau. En 1762, Jean-Jacques Rousseau presentó ideas revolucionarias sobre el gobierno y la soberanía popular. Este libro cuestionaba las jerarquías tradicionales y ofrecía una visión de estructuras sociales basadas en la igualdad y el consenso, reflejando el espíritu transformador de Plutón en Capricornio. El desarrollo de la arquitectura neoclásica. Durante este periodo, el estilo neoclásico ganó popularidad en Europa y América, simbolizando un retorno a las formas clásicas de orden, equilibrio y estabilidad. Este movimiento arquitectónico reflejó el deseo de crear estructuras permanentes y duraderas, características del tránsito de Plutón en Capricornio. La fundación del Observatorio de Greenwich en Inglaterra. Este periodo fue crucial para el avance de la astronomía, y el Observatorio de Greenwich desempeñó un papel central en la creación de estándares de tiempo y medición. Este avance técnico y organizativo refleja la influencia de Plutón en Capricornio, que impulsa el desarrollo de sistemas precisos y estructurados. La expansión de la educación pública en Europa. Países como Prusia y Austria comenzaron a implementar sistemas educativos más accesibles y estructurados. Estas reformas buscaban preparar a las poblaciones para los cambios económicos y sociales que se avecinaban, marcando una transformación clave en las estructuras sociales. El establecimiento del sistema métrico decimal en Francia. A finales del siglo XVIII, Francia introdujo este sistema como una forma de unificar y simplificar las mediciones. Este cambio estructural buscaba facilitar el comercio y la industria, mostrando el deseo de crear sistemas universales y eficientes. La exploración del Pacífico bajo James Cook. Las expediciones de Cook durante este periodo no solo cartografiaron vastas áreas del Pacífico, sino que también redefinieron las fronteras del conocimiento geográfico. Este impulso por establecer nuevas estructuras de conocimiento y expansión territorial refleja la energía transformadora de Plutón en Capricornio. Estos eventos, ocurridos en diferentes partes del mundo, reflejan un momento clave de transformación, tanto en las estructuras políticas como sociales y económicas, justo cuando Plutón estaba transitando Capricornio. Este tránsito se asocia con cambios profundos en la forma en que las instituciones de poder se organizan y enfrentan nuevos desafíos. Si te gustó el video, suscríbete al canal y dale me gusta, además de compartir y ver el video con los 50 hechos históricos de Plutón transitando Acuario.